En este caso tenemos un 3 y un punto que significa 3 por. Ese 3 por lo vamos a reemplazar por el triple. El triple, tenemos doble, si fuera un 2, en este caso como es un 3, ponemos el triple. ¿El triple de quién? Acá hay un paréntesis con un menos. Entonces ese menos lo vamos a poner como diferencia. Entonces aclaramos, ¿el triple de quién? El triple de la diferencia ¿entre quiénes? Entre, en este caso es 5 tercios y un número. Ese número, como lo desconocemos, no sabemos, le ponemos y un número, ¿sí? Escribimos, si no, y un número. La primera parte, el triple, 3 por. ¿De quién? En este, como está entre paréntesis, de la diferencia. ¿Entre quién? Entre 5 tercios y un número. Vamos al siguiente caso. Acá, en vez de triple, dice un tercio. Ese un tercio lo podemos representar como la tercera parte, ¿sí? La tercera parte arrancaríamos así. La tercera parte, porque un tercio en realidad es eso, es dividirlo en 3 partes. La tercera parte, ¿de quién? De, porque tenemos un paréntesis, aclaramos, ¿de quién? De, en este caso acá hay una suma, ¿sí? Más 1. Siempre que diga x más 1, n más 1, esto significa siguiente. Porque el número lo desconocemos, no sabemos, y siempre que sea más 1 va a ser siguiente. Si fuera menos 1 va a ser anterior. Porque es el siguiente de 8 es 9, el siguiente de 20, 21. Entonces siempre es sumándole 1. Entonces tenemos la tercera parte de quién? Del. Primero tenemos acá encima un 3, que significa cubo. Entonces vamos a arrancar con ese. La tercera parte del cubo del siguiente, porque encima es el cubo de todo. ¿De quién? Del siguiente de un número. Entonces tenemos, este un tercio es tercera parte. ¿Pero de quién? ¿Por qué ponemos cubo primero? Porque si yo pongo el siguiente de un número y después pongo cubo, quedaría como que este cubo estaría elevando solo al 1. Pero este cubo está elevando a todo, al siguiente de un número. Entonces, la tercera parte del cubo, ¿de quién? Del siguiente de un número. A medida que van a ir haciendo los ejercicios, por ahí se van entendiendo un poquito más. Acá fíjense que no es un tercio, sino también es una fracción, que es un medio. Ese medio significa mitad. Pero acá tenemos la mitad de algo. Entonces podemos poner, puede ser, como hay un por, este por puede ser la palabra producto, pero lo vamos a poner acá. Entonces vamos a decir, la mitad de la, viene una raíz. ¿Qué raíz es? Una raíz cuadrada. La mitad de la raíz cuadrada, ¿de quién? Del producto. Producto significa por. Entonces tenemos del producto, ¿entre quién? Entre un número, vamos a bajar acá, entre un número y un medio. Hay varias maneras. Esto se podría decir la mitad de un número, ¿sí? Pero para poder utilizar y empezar a aprender la palabra producto, que significa por, lo vamos a utilizar acá. Entonces tenemos la mitad, que significa un medio, ¿sí? La mitad, ¿de quién? De la raíz cuadrada. ¿De quién? Del producto, significa por, entre un número y un medio. O podríamos decir la mitad, un medio, ¿de quién? De la raíz cuadrada. ¿De quién? De la mitad de un número. Esto también se podría decir así. Fíjense que hay varias opciones a la hora de escribir el lenguaje coloquial. Vamos al siguiente. El siguiente dice así. Dice 2 por n. Este sería el doble de un número. Pero no podemos poner el doble de un número más la raíz de 64. Queda muy... Entonces, ¿qué ponemos? Este más significa la suma, podríamos decir, entre quiénes. Entonces vamos a decir
Si fuera un menos diríamos la diferencia, pero en este caso como hay un más, vamos a poner la suma. La suma entre ¿quiénes? Este 2 por n significa el doble de ese número. Entonces sería la suma entre, vamos acá, entre este y este. El primero, entre el doble de un número y la raíz cuadrada de 64. La suma entre el doble de un número y la raíz cuadrada de 64. Siguiente ejemplo. Dice, acá tenemos diferencias. Tenemos este menos 2/3 y este que les había enseñado que cuando era un menos decíamos el anterior. Entonces arrancamos diciendo la diferencia. La diferencia ¿entre quiénes? Nosotros tenemos acá, este menos significa la diferencia. ¿Entre quién? Entre el anterior de un número y ahí está el otro número, 2/3. Entonces, interpretamos como diferencia a este menos. La diferencia entre, todo esto como está entre paréntesis significa anterior, el anterior de un número. ¿Y quién? Y el 2/3. Vamos al siguiente. A ver, tenemos un menos que lo podemos representar como diferencia. Tenemos acá esta parte que le damos como el doble. Entonces empezamos. Fíjense que a medida que vamos, como que se va aclarando un poco más las ideas. La diferencia ¿entre quiénes? Entre el doble de un número, y acá tenemos algo. Tenemos un 3 que está elevando al 2. Entonces vamos a poner la diferencia entre el doble de un número y el cubo de 2. Porque no queda bien decir y el 2 al cubo. Entonces primero decimos el cubo y le agregamos de qué el número, de 2. Entonces, gente, de esta manera tenemos diversos ejemplos de lenguaje coloquial. Mi consejo es que copien cada uno de los ejercicios por separado y vuelvan a intentarlo solo y después comparan. Así que bueno, espero que les haya sido útil el video de hoy. Si es así, espero sus likes, que compartan y se suscriban al canal. Les mando un beso grande y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Chao!